Sí, hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos, colegas. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y me alegro. Saludo a Aeroplay, aunque ni me conozca, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, mis queridos colegas? Venimos hoy con un tuto muy importante. Uno de nuestros suscriptores o colegas creadores nos pidió este asunto de cómo chingados se usa StreamYard. Bueno, y nos pareció importante esta pregunta y esta petición porque sí, verdaderamente al principio pareciera muy intuitivo esta plataforma de StreamYard. No es un software, chicos, les tengo que decir, no es un software en su caso que exista, pero no es para instalación de Windows o Mac o PC. Si no se utiliza, es un servicio de nube, un servicio que lo utilizas directamente desde tu navegador y muy, muy bueno. Lo he estado utilizando, ya van para dos en vivos que he estado utilizándole, estoy muy contento porque no jala recursos. Lo estoy utilizando a la par con otro software que sí tengo instalado, pero ese sí me jalaba bastantes recursos. Y como tengo problemas de internet, chicos, problemas de mi bando de ancha, que es muy poco, menos de 1 megabyte, por eso tengo como 500, 600 K, kilobytes, no llego ni a megabytes. Entonces, esto me está ayudando mucho StreamYard, pero la incógnita de alguno de mis compañeros y la que yo tenía era cómo se usa, porque hay pequeños detalles que hasta te llegas a reír de cómo transmitir en vivo, simplemente darle clic a unas cuantas cosas, pero bueno, pareciera muy intuitivo, les comento, es vía navegador web, pero si hay alguien que no te lo explica bien, hay un chingo de videos que te dicen un montón de cosas y no van al clavo del asunto. Entonces venimos a esto, ¿ok? Bueno, vamos aquí al navegador, chicos, vamos a ponerle StreamYard, ¿ok? El primero que les aparece, StreamYard, ok, ya lo vamos a ver. Ya estamos aquí en la página StreamYard. Esta es la oficial. Muy bien. Aquí ustedes tienen que poner su correo para los que apenas inician. Su correo, chicos, el arroba. Ahí está. Ok, ya, ahí tenemos el arroba. Vamos a ver si se está escribiendo el arroba. Ok, arroba, y le tienen que poner el Gmail, obviamente, Gmail. Utilizan su correo Gmail para tener su cuenta de Google y su cuenta de YouTube. Aquí le tienen que poner su cuenta oficial de Gmail para YouTube, obviamente. Y ponerle Get Started. Al momento que le envían Get Started, les va a enviar un correo al Gmail y les va a enviar un código. Como yo ya estoy ahí registrado, lo único que tengo que hacer es ponerle aquí en esta parte, chicos, de login, esta parte, login, y me va a enviar, porque ya tengo registrado mi Gmail, un código, me va a volver a enviar el mismo código y esto, a ustedes les va a llegar el correo de bienvenida al Gmail con un código, ¿vale? Ok, aquí nosotros le vamos a dar en login, lo tenemos, le vamos a dar get login código para que nos envíe el código. Refresco mi Gmail porque no aparece si no lo refresco y bueno, les va a mandar el código. Aquí tienen que poner obviamente el código. Pues ya aquí a la aplicación de StreamYard, chicos. Voy a quitar aquí mi banner. Uy, lo siento. Bueno, ahí estamos. Este es la interfaz de StreamYard. Se ve algo sencilla, ¿ok? Algo sencillota, pero tiene su manera ahí pues, de proceder, de entenderle, ¿no? Y aquí mucha gente quizás se confunde y dice, bueno, pues a lo mejor espera algo así increíble, una interfaz así bonita o más intuitiva, y aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? Para todas las personas que no comprenden este asunto. A ver, empezar a transmitir esta parte que es el broadcast, que es la transmisión de en vivo, o broadcast literalmente significa radiodifusión, pero es el término que se utiliza de antiquísimo para transmitir en vivo pasados broadcasts que hayamos tenido, ¿ok? Y crear un nuevo en vivo o broadcast o radiodifusor, ¿ok? O una nueva transmisión. Y los destination, que es no más que las cuentas de diferentes cuentas, ya sea de Facebook, de YouTube, de Twist, o de inclusive ahí, no sé cuántas plataformas para transmisión en vivo existen, que es el destination, ¿no? Aquí el que nos interesa es de crear nuevo broadcast, ¿ok? Entonces le vamos a dar clic ahí, clic, y nos aparece broadcast, nuestro logo, porque ya lo tenemos identificado, nos identificamos con esa cuenta de Oh My God. Aquí aparece agregar otro, y en esta parte dice Skype Record Only. Esta parte, chicos, creo que nada más es para versiones que tú tengas la versión premium de paga, obviamente, versión de paga, y puedes hacer grabaciones con la versión de paga. Si tienes la versión gratuita como nosotros, no puedes grabar primero y posteriormente poner esa grabación en alguno de tus en vivos. Entonces, ese es para versión de paga. Aquí le vamos a poner en el más, y si se dan cuenta aparece la lista de Facebook, LinkedIn, YouTube, Periscope, que es otra plataforma, y Twitch para jugadores o gamers, ¿no? Aquí la que nos interesa es esta de YouTube Channel. Aquí le vamos a dar clic, ¿ok? Nos va a aparecer una nueva ventana y nos va a, dice, selecciona una cuenta para poder entrar en esa cuenta y darle permisos. Le vamos a dar clic a la primera, que es One My God. Ahí teníamos nuestra segunda cuenta secundaria, que anteriormente la habíamos creado para niños, que ya no la utilizamos. Y dice, esta acción permitirá que StreamYard haga lo siguiente: administrar tu cuenta de YouTube. Sí, efectivamente, aquí le ponemos permitir administrar tus videos y listas de reproducción. Sí, le vamos a poner entendido, permitirle. Y aquí abajo
obviamente en darle OK permisos. Es necesario, no hay ningún problema de darle permisos. Estas dos compañías, StreamYard y YouTube, ya trabajan a la par, ya de manera física se pusieron de acuerdo para que no haya ningún problema, impedancias de seguridad y todo el tipo. Bueno, aquí vamos a poner los títulos para todos aquellos que pues están acostumbrados, chicos, a primero hacer este proceso en YouTube Studio. Desafortunadamente lo tenemos que hacer si lo utilizamos StreamYard, lo tenemos que volver a hacer aquí, los títulos, la descripción, poner la privacidad pública del título, la miniatura, aquí vienen todas las opciones de la miniatura, ponerlo más tarde, lo tenemos que volver a hacer, sí, efectivamente. No sé en la versión de paga, si nada más ya para todos aquellos que hacemos una preprogramación en el YouTube, porque hay ciertas características que tenemos que tener habilitadas y ahorita es lo que vamos a ver. Al momento que hagamos la configuración aquí tenemos que ir a YouTube, a verificar que estén habilitadas ciertas casillas. Por ejemplo, la casilla de chat en vivo, a veces no está habilitada la casilla del chat en vivo y que se vuelva a repetir en la grabación que haya hecho, tenemos que habilitarlo. Ya tenemos listo nuestra descripción en una notepad, vamos a copiar la descripción que ya tenemos de todo el en vivo que vamos a hacer o programar el en vivo. Ok, aquí le vamos a poner, a ver si veo, sí, sí se ve. Vamos a poner el copy page de nuestro en vivo, ok. Aquí ya lo tenemos el copy page, le vamos a poner su título, que en este caso va a ser YouTube más complicado, invitados especiales y la descripción con sus horarios. Muy bien. Ok, privacidad pública, aquí le vamos a poner en privacidad pública. Y schedule for later, programarlo más tarde. Aquí le vamos a dar clic o seleccionar la casilla. Siempre por default se los va a programar un día después, entonces tienen que tener cuidado con ese aspecto. Imagen, subir la imagen de la miniatura, aquí le vamos a dar clic para que seleccione. Ya lo debemos tener, esta es la miniatura que es para nuestro envío, ya lo tenemos que tener aquí lista. Ok, está a buen tamaño, aplicar, o ya les aparece rotar también para poder rotar la imagen. Ya la tenemos lista. Es casi igual que YouTube, pero aquí se dan cuenta, en esta parte nos pone AM y PM. Aquí ¿a qué horas lo vamos a tener? Aquí, la configuración es AM o PM, 12 horas. Aquí en todo caso le ponemos, habíamos quedado con nuestros invitados especiales a las 6:30. Tenemos que tener cuidado si es en la mañana o en la tarde. Está configurado para 12 horas. Le vamos a poner crear broadcast o transmisión en vivo. Aquí, ok. Ya tenemos nuestro título, nuestra descripción, la privacidad en público, nuestra miniatura, el horario, que en este caso ya lo tenía, les comento, ya tenía para que lo visualizaran, casi siempre lo hago 4, 3 días, una semana con anticipación para que la gente vea, diga, va a tener un en vivo, tal día, tal hora, ok, para que se vayan programando ellos en su mente. Y bueno, aquí le podemos dar enter con horario, con el horario bien, ok, cuando lo creamos, el título con la descripción y todo, y le vamos a poner aquí, enter broadcast studio, o sea, entrar en vivo, ok. Tenemos que configurar lo que es la cámara, chicos, y el audio, ¿ok? Entonces, por default, algunos ya van a aparecer automáticamente. Aquí tienen que aparecer en el recuadro negro. Ustedes tienen que aparecer en este recuadro negro. Ustedes tienen que aparecer con su cámara por default, la que tenga por default, y tiene que estar habilitado su micrófono, ¿ok? Ok, esta parte les tiene que aparecer que se está moviendo el micrófono, ¿ok? Ahí tiene que aparecer que se mueve, les va a aparecer así, que se está moviendo, chalala. Aquí no me deja porque está mi otro software que estoy utilizando está obstruyendo los recursos, los dos están utilizando la misma cámara, entonces no me va a dejar. Aquí yo voy a configurar mi cámara, porque ya la tengo configurada, el audio, siempre el micrófono por default que tengan, por favor, es importante, y los skippers como altavoces que tengan, ¿ok? Nada más, aquí en Disable Audio Processor no le pongan, en todo caso, que tengan un micrófono profesional. Yo no les recomiendo que lo pongan, sí, solo si tienen un micrófono profesional, ¿ok? Muy bien. En green screen, como es pantalla verde, solamente si tienen versión de paga, es aquí. Dice aquí, no puedes obtener esta versión. Vamos a poner el traductor de Google Chrome. Clic derecho con el rato traducir al español. Y dice, atención, la función de pantalla verde utiliza un poco más de recursos informáticos que otras funciones. Cuanto más potente sea tu computadora, mejor funcionará. ¿Entendido? Vamos a intentarlo. En todo caso, si tienen una computadora de 2 megabytes en RAM, no lo utilicen, y creo que es para versiones de paga, ¿ok? Y aquí tienen que poner su nombre, ¿ok? En este caso nosotros le ponemos wow con 0. Acuérdense que es con 0, no con O, es con 0. El mío. Ok, le ponemos enter. Tienen que ustedes ahí visualizarse la partecita de este recuadro. Aquí en medio nos tiene que aparecer adherir. Es el pequeño asuntillo de que mucha gente no le entiende. ¿Okay? Les tiene que aparecer aquí un mensaje. Un mensaje que dice adherir a la transmisión, y le tienen que dar clic ahí en medio. Al momento de que ustedes le dan clic ahí en medio, les va a aparecer en este recuadro grandote, los va a pasar a este recuadro grandote. Y al momento de que ya esté habilitado, que aparezcan ya en ese cuadro grandote, ya le van a poder dar clic acá, podcast. ¿Ok? Al momento que ustedes le den clic ahí, va a comenzar la transmisión en vivo, chicos. Y aquí está la clave que les decía. Aquí es donde le tienen que dar clic en esa parte del medio del recuadro pequeño, y las va a pasar acá en el recuadro grande. Ya que estén aquí en el recuadro grande, va a aparecer su imagen, chalala. Se pasan acá a ir a transmisión broadcast y asunto arreglado, ¿ok? Otras características de StreamYard, los comentarios. Aquí están los comentarios, lo que aparezca. Si ustedes le dan clic a mostrar aquí, en esta partecita de más o encima,
le dan clic, les va a aparecer ese mensaje, chicos. Cada vez que estén ahí escribiendo en la caja de mensajes, aquí las personas, van a aparecer aquí las personas escribiendo, chalala, chalala. Ustedes le dan clic ahí y les va a aparecer el banner ahí en la transmisión en vivo. Ese es un asuntillo también que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Aquí en banners, no muchos lo saben, pero ahí en banners, chicos, si le dan clic ahí, se van a banners y ya no tengo los mensajes que te aparecen por default aquí, pero este que dice crear un nuevo banner, si le dan clic ahí, les va a crear un banner. ¿Qué es un banner? Una imagen, esta imagen, esta imagen, para que se los ponga en la transmisión, ¿ok? Es crear uno nuevo. Entonces, yo le dan crear nuevo, le ponen a, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hoy veremos, dos puntos, ¿ok? Agregar banner, aquí le ponemos agregar banner. Se va a agregar ese banner, ahí está agregado, y lo tenemos. Y aquí aparece mostrar, le damos clic ahí en mostrar y se va a mostrar. Hola, ¿qué tal? Hoy veremos como un banner, les va a aparecer así, es la chulada, ¿no? Ahora, si nos vamos a height, que es quitar, height es quitarlo, menos, aparece con menos, y aquí más, show, mostrarlo, height, quitar, con el signo menos, lo quita. Lo tienen que hacer para que, cada vez que ustedes quieren mostrar algo o mostrar que esté algo aquí abajo, en esta parte de aquí abajo, lo tienen que quitar, obviamente, ¿no? O en su caso, volver a editar aquí en donde está el lapicito o quitarlo en su caso, o si ya no lo quieren. Vamos a ponerle a editar y aquí en esta parte de abajo dice en inglés, es que ya no me aparece en inglés porque ya lo había traducido. Le damos clic en dice desplazarse por la parte inferior ticket. Si yo le pongo la casilla aquí y le pongo salvar, estas dos, salvar y la casilla, fíjense lo que va a hacer. Y le pongo mostrar, fíjense lo que va a hacer. Les va a aparecer como un banner en movimiento. Hola, ¿qué tal? Hoy veremos. Y le puedes agregar otra cosa ahí. Ok, le voy a poner, hoy veremos. eh, es difícil estar en YouTube. Ok, me faltó la SI. Le ponemos casilla desplazarse por la parte inferior ticker, o es un ticker, le llaman ticker, y start. Le ponemos otra vez mostrar y va a aparecer lo que hemos agregado. Hola, ¿qué tal? Hoy veremos, es difícil estar en YouTube. Ok, lo quitamos. Le ponemos editar y quitamos la casilla de desplazarse ticket o ticker. Y le ponemos salvar y otra vez le ponemos mostrar y nada más nos aparece la imagen así, sin desplazamiento, como si fuera un ticker, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Hoy veremos, es difícil estar en YouTube. Y así sucesivamente pueden agregar otros banners. Yobo, ¿ok? En the Ghost. Ahí está. Salvar banner. Ya tenemos dos banners. Aquí le pongo mostrar. Aquí está. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Entonces podemos agregar ahí varios. Esta chulada. Esta parte me gusta mucho. Es muy útil. La verdad, es súper útil. Utilícenla como mejor crean conveniente, ¿verdad? Bueno, y las otras de marca pueden aquí cambiar los colores. Por ejemplo, aquí default. Nada más puro rojo con blanco. Que hubo, ahí me equivoqué en la ortografía. Aquí le pueden cambiar el color a azul y se cambia a azul. En este caso siempre le pongo rojo porque es más profesional, rojo con blanco, así aparece en los noticieros. Aquí le puedo cambiar una pequeña modificación. Y esta parte solamente es para cuentas premium, la parte de aquí abajo. Agregar el logo solamente es por si ya estás pagando una mensualidad. Y bueno, pues no tenemos, solamente si nosotros tenemos la versión gratuita, por tanto ya no nos compete ahí, ¿ok? Chat privado, aquí está privado, por si le quieres enviar a uno de los invitados que van a aparecer en esta parte, los invitados, chicos, en esta parte. Ay, perdón, no me salió bien. En esta parte les va a salir otros recuerdos así divididos y van a aparecer los invitados, chicos. Ahí los invitados pueden tener hasta 7, creo, 6 o 7 invitados. Ahí igualmente a los invitados los tienen que adherir. Les va a aparecer aquí un mensaje en medio del recuadro donde aparezcan ellos. Le tienen que dar ustedes adherirlo en la parte de en medio. Adherirlo para que pueda aparecer en el recuadro grande. ¿Ok? A ustedes le tienen que dar clic ahí en esa parte de en medio para que posteriormente se pase aquí. Ahí no me funcionó. Se pase aquí en el recuadro grande negro. Entonces ahí les pueden enviar un chat, un mensaje privado, hola, ahí aparece y ellos, los invitados solamente lo van a ver. Y aquí en configuraciones lo mismo, la misma parte, subir videos, comentarios de banners. Mira, aquí ya me parece traducido. En general siempre tengan dado siempre lo tengan habilitado. Calidad, no se les olvide poner hasta arriba, arribota, en este caso 720 o 1080 en todo caso. La cámara, tenerla configurada, ustedes tienen que aparecer ahí, la imagen tiene que aparecer con ustedes, cuando ya lo tienen bien configurado, perdón. Ustedes van a aparecer ahí. Y obviamente el audio tiene que moverse. Esto tiene que aparecer así que se mueve, está en movimiento, ahí les va a aparecer que se está moviendo. Y altavoces, pues los speakers que tengan para que escuchen a los invitados, ¿no? Eso es para escuchar a los invitados, ¿ok?
Esto solamente es por si tienen micrófono profesional, un micrófono profesional de alta definición, que yo no se los recomiendo que lo tengan habilitado, ¿ok? Ya, aquí en invitados es importante tener estas dos casillas habilitadas, Guest See Viewer comentarios, que los invitados vean los comentarios de los banners que nos aparecen, que vamos a ir seleccionando, y Play Son, ¿ok? Tenerla seleccionada, estas dos seleccionadas, no, porque no hay que seleccionarlo. El último no hay que seleccionarlo porque les pide que se autentiquen las personas y creo que se suscriban, no sé. Entonces por eso lo tengo deshabilitado. Y hay que tenerlo habilitado para que se escuche un sonido cada vez que entra una persona nueva. Entonces esas dos también era importante mencionárselas, ¿bueno? Eso sería todo. En todo caso, la única asuntillo ahí que ustedes le tienen que verificar es en compartir pantalla, aquí esta parte. Es que es compartir pantalla. Ustedes le dan clic aquí y les aparece consejos para compartir la pantalla. Consejos para compartir. Dice compartir pantallas es más fácil con dos monitores. En todo caso, que tengan dos monitores. Aquí no lo tenemos. Dice la pantalla compartida funciona mejor en una buena computadora. En todo caso, que estén arriba de 2 megabytes de memoria RAM o 4 megabytes de memoria RAM. ¿Ok? En compartir pantalla siempre van a utilizar estas dos opciones. Esta y esta. En todo caso que ustedes estén compartiendo la pantalla con ustedes solos o con sus invitados, la segunda, ¿ok? Esta es con invitados y esta es la primera opción cuando ustedes estén solos compartiendo algo de su escritorio, ¿no? Algo de su escritorio. La segunda con invitados y la tercera es solamente que quieran compartir el escritorio, así como yo lo estoy haciendo ahorita, que vean toda mi computadora. Entonces ahí está. Esas son las tres opciones. Con esta van ligadas. Esta y esta van ligadas, ¿ok? Muy bien. Esa opción de compartir pantalla con estas está chula de bonita para los que la quieran empezar ahí a probar. Adelante. Bueno, otra vez nos regresamos. Es importante darle a esta parte de los tres puntitos y nos va a aparecer esta ventana. ¿Ok? Enviar la invitación especial a varias personas, editar, que ya lo hicimos, esa parte de editar, o borrar, esa parte no nos importa. Y esta parte es la que nos interesa, ver en YouTube para checar algunas configuraciones. Por eso el StreamYard te da esa opción. Entonces le vamos a dar clic ahí para verificar esas pequeñas configuraciones. Muy bien, vamos a darle clic. Ok, siempre utilizo Google Chrome, chicos, por esta razón. Si yo le doy clic derecho aquí en el Google Chrome, me aparece esta opción de traducir al español. Esa es la razón. Ya sé que jala muchos recursos Google Chrome, pero sí te facilita bastante las cosas. Aparte de que con Google Chrome quizás no tengas problemas de latencias o friseo, como dicen por ahí, friseo por el centro, pero el término correcto es laguear, que se te laguea, se te para la imagen o no va a la par con el audio, no sé, un montón de cosillas. Entonces, le voy a dar clic ahí, clic derecho del ratón y traducir al español por y pues no entiendes bien el inglés, ya te lo traduce automáticamente. Dice, estás a punto de ver una transmisión en YouTube. Recomendamos cerrar, ok, cerrar YouTube mientras estás en vivo. Esto ahorra ancho de banda y es más fácil para su computadora, ¿ok? Hay que tener, siempre StreamYard recomienda que tengas obviamente una computadora arriba de 4 megabytes y un buen internet arriba de 2 megabytes y en su caso 4 megabytes de subida, no de bajada, chicos, de subida. ¿Ok? Que solamente que tengas mínimo, como mínimo 4 megabytes de subida. Les repito, no de download, no de bajada, de subida. Y para eso te puedes utilizar páginas que hacen ese test de cuánto tienes de subida. Yo tengo menos de 1 megabyte, por eso utilizo latencia baja, ¿ok? Entonces aquí le vamos a dar clic a este asunto de continuar en YouTube, ¿ok? Ponemos ahí, le vamos a poner aquí en editar video. Muy bien, ahí, por eso refresqué ahí mi computador. Bueno, y aquí en esta parte de detalles del video tenemos que verificar que el título, todo esté bien, está la miniatura y a veces está desconfigurada esta parte de no es contenido creado para niños. Obviamente las etiquetas, chicos, siempre les recomiendo que pongan su nombre de su canal. Esa es una clave para que esas etiquetas aparezcan bien posicionadas, en nuestro video bien posicionada. Y obviamente las etiquetas con palabras clave sobre la descripción del video o que ya sepamos de qué vamos a hablar en el video, también el audio, el algoritmo cacha todo, la miniatura, el título, la descripción y por supuesto las etiquetas que vayan a la par, ¿no? Ok, es una pequeña descripción de lo que vamos a hablar. Y nada, la lista de reproducción, recuerden siempre poner su lista su listado de videos para que cada vez que una persona vea un video de esas, automáticamente que termina, les reproduzca otro video, obviamente. Aquí en más opciones, chicos, aquí en más opciones, vamos a ver aquí qué características poner. Y esta parte, chat en vivo, si se dan cuenta, siempre aparece deshabilitada. Ustedes tienen que venir aquí a verificar que esté habilitado, habilitar el chat en vivo y habilitar la repetición del en vivo. Casi siempre cuando ustedes configuran StreamYard aparece deshabilitado esta parte. Tienen que tener cuidado y ponerle esté habilitado y ¿ok? Estos dos que estén habilitados, por favor. Entonces aquí le voy a habilitar chat en vivo porque si no vienen a checar esta parte, no les va a poner el chat en vivo y olvídense, un problema. Dice, esta opción permite que los fans se comuniquen contigo y entre ellos durante una transmisión en vivo. Estaba deshabilitado y permite la repetición del chat en vivo. Sí, esa es la parte que les decía que era bien importante. Y esta parte de acá también. Mi video contiene una promoción pagada con una colocación, como una colocación o recomendación de producto. Ya no monetizo, pero sí hay que habilitarlo por si ya estás monetizando, amigo. Hay que poner esto con palomita
por si ya estás monetizando, ¿ok? A ver, dice, permite que otros usuarios incorporen tu video en sus sitios, ¿ok? Yo lo tengo habilitado, eso también es importante. Y bueno, estas serían, vamos a ponerle guardar, ¿ok? Nos vamos a ir aquí a contenido del canal porque hay otra pequeña pasillo que hay que ver ahí. Ok, perdón por mi canal que está. Bueno, aquí en contenido o en videos, en esta parte de en vivos, le vamos a dar clic ahí para ver que aparece nuestro en vivo, que ya lo configuramos y lo dimos de alta en StreamYard. Entonces, ok, ahí lo tengo, precisamente está aquí y nos vamos a ir a este asunto de sala de control en vivo. Ok, aquí le vamos a dar, ahí le vamos a dar clic. Ok, nos aparece el estudio, el nuevo estudio YouTube. Yo siempre utilizo la versión clásica porque me da opciones. Este asunto, bueno, por default nos aparece ya todo lo que hemos hecho y miren, aquí en el estudio nos aparece deshabilitado. No es contenido para niños. Hay que tener cuidado con eso y pues dejar, bueno, revisar todos estos asuntos, ¿no? Aquí lo vamos a habilitar y ya tenemos todo lo demás y le ponemos guardar. Y, ok, siguiente. Y esta parte es lo que yo les decía. Configuraciones adicionales, estudio YouTube. Esta parte yo lo tengo configurado así. Habilitar inicio automático porque vamos a utilizar un Hangouts o un transmisor de en vivos, que en este caso es StreamYard. Yo lo tengo como automático para que desde el StreamYard, chicos, yo le ponga empezar en vivo y cuando yo lo administre o lo gestione directamente del StreamYard, ya el YouTube aquí ya esté esperando a recibir los datos. Entonces lo tengo habilitado. Ahora, la parte de aquí abajo yo la tengo deshabilitada, chicos. Yo lo tengo deshabilitado. ¿Por qué? Por asuntos que tengo problemas de latencia o problemas de internet o que se me va la luz. Si yo la tuviera habilitada esta, se me cortaría automáticamente el en vivo, amigos. Y esto me permite de que si se me va la luz o tengo problemas de internet, pueda seguir en la transmisión. Por eso lo tengo deshabilitado. Bueno, esa es una parte importante que les tenía que decir. Y aquí abajito, aquí, damas y señores, aquí abajito, aquí latencia de transmisión, yo lo tengo con latencia baja porque tengo menos de 1 MB para transmitir de subida de datos. Es decir, abajo de 720 de calidad de imagen. Sí, efectivamente así he estado trabajando. Para todas aquellas personas que dicen, es que se ve un poco borroso tu imagen, pues lo siento, es lo que tengo, la verdad. Cada quien está trabajando con los pocos recursos que tiene o los muchos recursos que tiene. Si tú tienes 1 MB de 2, a partir de 2 MB o 4, que es lo que te pide StreamYard, la normalidad de 4 MB de subida, chicos, de subida. Estamos hablando de 2000 kilobytes o 4000 kilobytes, que es lo que te pide de normalidad para transmitir en latencia normal. Por eso es que no tenemos aquí transmisión de latencia normal nosotros, lo tenemos en latencia baja. Así nos está permitiendo transmitir, desafortunadamente, hasta que no tengamos recursos. Esperemos ver este video después de ya tiempo y decir, bueno, mira todo lo que habíamos sufrido hasta por el internet, y ya que tengamos un poco más de recursos, trabajar a gusto. Por eso es que siempre les estamos pidiendo algunas aportaciones voluntarias, donaciones que están en nuestro canal, donde está la portada del perrito, chicos. Cualquier aportación es bienvenida, si sea $1, chicos, para que nosotros podamos seguir con este proyecto y traerles contenido de calidad. Bueno, nos vamos a ir a la versión clásica porque por ahí siempre es bueno revisar algunos detalles, y quiero mencionarles un detalle que aquí no se ve en estudio YouTube. Un pequeño detalle, no sé si les ha pasado que ya hacen su programación de su en vivo, ya lo tienen todo bien, ya lo chalala, pero no les aparece en el listado de su canal el mendigo en vivo hasta que transmiten en vivo, ya les aparece el mendigo en vivo y tienen que estar usando otra cuenta secundaria para estar revisando el chat, los mensajes que les están dejando, el chat previo al en vivo, y ese es un problema, chicos. Nos regresamos aquí y en esta partecita en esta dice 1, 2, 3, en esta partecita que dice administrar, estamos en esa parte, hay que darle clic, ahí tenemos el único en vivo que tenemos, y aquí donde dice, está el monito corriendo, versión clásica de herramienta de transmisión, ahí nos vamos a ir en versión clásica, chicos, damos clic ahí, versión clásica, le vamos a dar en esta versión clásica de los eventos como si fuera esta administrar, que aparece el listado de todos los eventos en vivo que tenemos en la versión clásica, aquí, en la versión clásica nos vamos a ir. Yo siempre utilizo la versión clásica. Voy a decir por qué. Ok, estamos en este apartado de editar, nos vamos a ir ahí. Aquí en configuración avanzada. Ok, ok, aquí abajito, opciones de distribución y promociones. Este tip se los voy a pasar porque yo me estaba volviendo loco, porque cuando ya hacía mi programación de mi en vivo, ya lo tenía configurada, no chingados me aparecía en mis videos. ¿Por qué no me aparecía? Por esta razón. Hay que tener habilitada estas dos casillas, y aquí en esta opción dice, pero dice promocionar en tu página o en la página de mi canal cuando el evento esté en vivo. Quiere decir que nos va a aparecer en nuestro listado de videos cuando estemos transmitiendo, y siempre está por default esta parte. Entonces aquí le vamos a poner 12 horas o 2 días con anticipación o una semana con anticipación, chicos. Cualquiera de estos para que nos aparezca en nuestro listado de videos.
Si no tenemos estas tres opciones, chicos, si no los tenemos en una semana con anticipación, 2 días con anticipación, un día con anticipación, dependiendo de ustedes cómo la quieran o cómo se programen con anticipación de una semana, de 2 días, de un día o de 12 horas, que nos aparezca en nuestros videos, porque si no, no va a aparecer hasta que estés transmitiendo en vivo. Por eso es importante que se los haya dicho. Entonces vamos a dejar, ¿ok? Y ya le vamos a poner aquí en guardar. ¿Ok? Ahí en guardar le vamos a guardar cambios y esta opción no aparece en el estudio YouTube, chicos. Por eso siempre utilizo la versión clásica, ¿vale? Bueno, ya que estamos con esto, ya lo tenemos bien configurado. Empezamos StreamYard. Bueno, este sería todo por nuestra parte. Espero que el tutorial les haya ayudado, les haya sido completo. Sé que está extenso, pero los detalles es necesario mostrárselo, tanto la configuración en YouTube, tanto la configuración en StreamYard. No es gran ciencia, es una tontería ese asunto del recuadro en medio en los cuadritos negros para darle clic y que se pasen al recuadro más grande y después ya hacer la transmisión. Era el detalle. Para ahí le mando un saludo a mi queridísimo amigo Asmundo Reguillar. Espero que te sirva este video y a muchas otras personas de cómo usar, cómo chingados usar StreamYard y algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta. De configuración, casillas habilitadas para que todo esté bien y hagamos nuestras transmisiones tranquilos, completas y sin ningún problema. Gracias, les saludo, los queremos mucho. Acuérdense de aportarnos, por favor, hacernos aportaciones en nuestro botón de PayPal, ahí que está ahí en nuestro canal, donde está la portada del perrito en la parte inferior derecha de la portada del perrito está el botón de donaciones. Ustedes le dan clic ahí y les manda una liga segura para hacer aportaciones voluntarias. Gracias para que podamos seguir teniendo este proyecto. Y bueno, todo jornalero es digno de su salario, chicos. Es un esfuerzo mayúsculo siempre hacer un video. No crean que es sencillo, no es sencillo hacer videos. Siempre hay cosas que mejorar y sabemos que nuestros jefes es el público y son muy exigentes. Gracias. Recuerden, desayunen, coman y cenen rico. Sayonara. Wow, my God!